Vamos a leer la primera parte. Y dice, hágase tu voluntad, y el tema es recogiendo la sangre. Es un tema no común de prédica, pero está en la palabra de Dios. Y dice así, sin sangre no hay remisión de pecado. Esa es una declaración de Dios. El libro de Génesis es el libro de los principios. Allí se menciona por primera vez muchos temas que luego se desarrollan en los otros libros sagrados, llegando hasta el libro final, que es el Apocalipsis. Temas como el río de vida, el matrimonio, la redención, la santidad, la glorificación y el lugar de reposo final con Él. Él es Cristo. Estos son algunos de los temas. El tema de la sangre es de especial importancia, por lo que debemos prestar una atención especial a las indicaciones del Señor en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, tanto a la forma de presentarla como a la forma de usarla. Sobre todo, conocer y comprender que antes de la fundación del mundo, Cristo fue inmolado como la carta de presentación de Dios para hacer constar en forma escrita y con firma de sangre, tanto al hombre caído como al hombre redimido, su amor eterno y su fidelidad a pesar de nuestra resistencia, su paciencia a pesar de nuestros... No, me están siguiendo. No, si yo quiero que colaboren conmigo para predicar, predico en mi casa solo. No, vamos. Y dice, su amor eterno y su fidelidad a pesar de nuestra... su paciencia a pesar de nuestros... y su bondad a pesar de nuestro... Hoy seguiremos las huellas de la sangre sin pecado, la sangre eterna del Cordero de Dios en los diferentes momentos sobre esta tierra, para hacernos ver cómo por medio de esta sangre bendita y en obediencia absoluta, la voluntad de Cristo, de Jesucristo, se une en perfección a la voluntad divina para comprar, rescatar, redimir, liberar, perdonar, etcétera, al hombre caído. ¿Usted cree que esto es cierto? Amén. Todo sea para la gloria y alabanza de su santo y precioso nombre. Ok, bien, entonces tenemos el tema recogiendo la sangre. La palabra de Dios que hemos utilizado para esta semana es la cita de Colosenses capítulo 1, 15, 23, la vamos a leer. Y dice, Él, se refiere a Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Quién es la imagen visible del invisible? Cristo, primogénito de toda la creación. Y dice, porque en Él es Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. ¿Quién es Él? Cristo, y para Él. Y Él, Cristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, Cristo, subsisten. Quiere decir que todo lo sostiene, ¿quién? Su vida es sostenida por Cristo. El pagano más pagano de todos los paganos es sostenido por... El asesino más terrible de todos los tiempos es sostenido por... El don de la vida es el don dado por Dios. Y Él sustenta todas las cosas. Y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. En pocas palabras, ¿nosotros somos la iglesia? ¿Quién es nuestra cabeza? Cristo. Él, Cristo, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda la plenitud. En pocas palabras, la plenitud de Dios está en ¿quién? ¿Quién hizo la creación? ¿Quién la sostiene? ¿Quién sostiene su vida? Mire todos los elementos que usted tiene hoy en su corazón. Colosenses 1, 20, 23. Y por medio de Él, Cristo, reconciliar. ¿Quién tenía que reconciliar al hombre con Dios? Cristo. Reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vean ustedes la importancia de la sangre. ¿Cómo es que se va a reconciliar el hombre con Dios? ¿Por medio de quién? De Cristo, y por medio del derramamiento de la sangre en la cruz por Cristo.
Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos, ahora podrían decir todo amén. Así silenciosamente, amén. Amén. Eso éramos, ¿verdad? Enemigos. En vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. O sea, aparte de que busca nuestra salvación, ¿qué está buscando? Santidad. Cuando su hijo cae en un pantano, usted lo llama a comer, sabe que ya salió del pantano y ¿cómo lo quiere en la mesa? Limpio. Sí, tan lógico que es. Imagínense que si uno quiere eso, ¿cuánto más va a querer nuestro Padre Celestial por medio de Jesús que nosotros lleguemos a las bodas? ¿Cómo? Limpios. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Bien, vamos a la pequeña síntesis de todo lo que hemos estado hablando en las últimas semanas. Ahora solo va a ser a través de dibujo. Esta es la... ¿Esta qué es? Ok. Y dice que Cristo fue inmolado antes de... Y dijimos que si Cristo fue inmolado antes de la fundación, y dijimos que Cristo es el Cordero, ¿quién lo inmoló? Entonces, ¿el Padre quién es? La orden de Melquisedec, el sumo sacerdote eterno. Por medio de él, Cristo fue inmolado antes de. Eso quiere decir, ya tenemos un cuadro. Inmediatamente, al hablar de la sangre, vimos que en la pequeña jornada, eso quiere decir, ¿en dónde? En el Edén. La pequeña jornada se llama el Edén. En esa pequeña jornada el hombre tuvo la opción de pasar directamente para con Dios si hubieran comido del árbol de la vida. Pero resulta que no comieron del árbol de la vida y entonces el segundo sacrificio, el primero fue antes de la fundación del mundo. El segundo sacrificio y de sangre fue ¿dónde? En el Edén. Cristo inmoló, sacrificó un animal inocente, derramó la sangre, tomó la piel y con la piel hizo las vestiduras de Adán y Eva. Porque Adán y Eva, por haber pecado, perdieron sus trajes, sus vestiduras de luz. ¿Lo tenemos claro? Pueblo de Dios, si usted tiene toda esta información, únase a la prédica conmigo. Unámonos todos, mira qué alegre es esto. Entonces, ahí tenemos en la pequeña jornada. Pero el hombre fue echado del Edén. Y si fue echado, ¿a dónde fue echado? Pues una forma de verlo es la tierra. En pocas palabras, la tierra es lo que se llama la gran jornada. En esta gran jornada pues se habla de un montón de años, pero específicamente del hombre se habla de 4,000 años antes de. Estoy hablando del hombre que usted conoce, que yo conozco, como lo vemos el día de hoy. No como el hombre prehistórico que algunos dicen que sí, otros que no. La palabra de Dios habla de hace 6,000 años para acá. El hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Estamos? Entonces este hombre, al salir del Edén, pues Dios les dio un traje. ¿Y a dónde fueron? A la tierra. El hombre está aquí. Por si usted no lo sabía, usted es descendiente de Adán y Eva. Y todos los que descienden de Adán y Eva traen en sí el pecado. Y la única forma de ser quitado es por medio de creer en la persona de Jesucristo. ¿Estamos? Ok, entonces en esta gran jornada vemos que hay derramamiento de sangre. Por eso dijimos, vamos a ver dónde se derramó la sangre y luego quién la recogió. ¿Quién recogió la sangre? Porque ese es el tema del día de hoy. Y en la gran jornada tenemos el primer sacrificio. Recuérdense ustedes que ya Cristo estaba inmolado antes de la fundación del mundo. Y todo lo que estamos viendo ahorita es, toda la figura que traemos es para que señale a quién, a Cristo. Entonces está desaparecido en este momento. Adán y Eva no sabían que el árbol de la vida se les iba a presentar por medio de Cristo. De hecho, Abraham y todos los hombres del Antiguo Testamento tenían una idea de que iba a venir un redentor, pero no sabían cómo iba a venir. Algunos pensaban de que iba a venir con espada, pero el Cordero de Dios se presentó como Cordero de Dios para morir por usted y morir por mí. Entonces, la imagen, ¿cómo viene todo esto? Entonces, en la gran jornada vemos la ofrenda de Abel. La ofrenda de Abel fue grata a Dios, pero la ofrenda de Caín no fue muy bonita. Y Caín entró en un conflicto interior y lo que hizo fue matar a su hermano y fue el primer derramamiento de sangre, lo que se llama el fratricidio.
el hombre matando al hombre. Posteriormente vemos que Noé, Abraham, Jacob hicieron sacrificios que agradaron a Dios. Y en estos sacrificios se ven involucrados el pacto de Dios. Dios hace pacto con Noé, Dios hace pacto con Abraham. Y así va rectificando el pacto de Dios. Lo único que está haciendo Dios es poniéndole, perdón lo que voy a decir ahorita, una especie de zanahoria. Solo que la zanahoria, volvámosla como promesa de Dios. Entonces el hombre vio la promesa y caminó Noé, y caminó Abraham, y caminó Jacob, y caminaron los hijos de Jacob. Entonces todo esto es una especie de sombra que iba a terminar en la gran luz que nació. ¿Se recuerdan? Se hizo hombre y habitó entre los hombres y a los que lo recibieron. ¿Se recuerdan? Juan 1, 12 y 13. Entonces Noé, Abraham y Jacob los sacrificios. Posteriormente vemos el sacrificio. Estoy siguiendo las huellas ¿de quién? De la sangre. ¿Qué tipo de sangre estoy siguiendo ahorita? La sangre animal. Recuérdense que el pacto antiguo fue firmado con sangre animal. Eso es lo que estamos viendo ahorita. Entonces el pueblo de Dios fue liberado de Egipto por medio de un sacrificio. El Señor les dijo, tomen un cordero, tómenlo el día 10 porque va a ser sacrificado el día 14. El pueblo obedeció, sacrificaron el animal, pusieron la sangre en el dintel de la puerta y pasó el ángel de la muerte, pasó encima porque esa casa tenía la marca de la sangre animal. ¿Cuánto más será la sangre del Cordero de Dios puesta sobre usted y puesta sobre mí? ¿A dónde va a quedar la muerte? ¿A dónde va a quedar el aguijón de la muerte, como dice Pablo? ¿Dónde? Si la sangre del Cordero de Dios está sobre el dintel de nuestra puerta. De alguna manera, esta figura nos ayuda enormemente. Y luego, en la forma como quedó legislada el sacrificio en el Antiguo Testamento. Y ya se volvió una especie de rito sagrado de que cada cierto tiempo, o por el pecado de los sacerdotes, o por el pecado de la casa de los sacerdotes, o por el pecado de los príncipes, o por el pecado de los pueblos, tenían que llevar un animal, ponían sus manos sobre él, confesaban el pecado, el animal era sacrificado y la sangre era colocada en los cuernos del altar de bronce. Y lo que sobraba quedaba alrededor, en un círculo, alrededor de este altar. Y se levantaba un olor agradable a Dios, como diciendo, alguien murió por el culpable. A ver, ¿quiénes eran culpables aquí? Dos voces hoy. A ver, ¿quiénes eran culpables aquí? Pregunto, ¿y quiénes son culpables el día de hoy? Mire, siga con la mano levantadita. Porque todavía necesitamos de la sangre del Cordero de Dios. Necesitamos ir a cada rato a arrepentirnos. Y esa sangre todavía está dispuesta para nosotros. Es tiempo de gracia. Así es que aquí tenemos el tabernáculo, pero llegó un momento en que, obviamente, en el Antiguo Testamento hablamos de sangre animal y también sangre humana, porque la sangre de Abel clamó, ¿se recuerda? Ahora, la sangre de Abel, quiera que no, aunque hizo un sacrificio de justicia, la sangre de Abel estaba bajo el signo del pecado. Pero la sangre que el Cordero derramó a favor de Abel, ¿en qué lo volvió? Justo. Porque sacrificó. Y la sangre de ese Cordero de Abel lo hizo justo ¿a quién? A Abel. Por eso la sangre de este hombre, de Abel, tenía la opción de llegar allá arriba y decir, Padre, mi hermano me mató. ¿Con cuánta más razón? La sangre del Cordero de Dios, que no tiene pecado, que no tiene mancha, podrá llegar al cielo y dar una cátedra. Nada de decir, clamo, dio una cátedra ante el cielo y ante el trono de Dios. Padre, consumado en la cruz, lo que dijimos de un principio. Te es grata esta sangre sin mancha y sin culpa, preciosa, que lleva la marca tuya y mi marca y la marca de la eternidad, para que ningún hombre muera. Padre, ¿te complace esta sangre? Fue una cátedra. Para mí, la Biblia a veces pone cositas muy chiquititas, pero a la hora de la hora, a mí me hubiera gustado estar presente cuando Jesucristo entregó su sangre, un sermón en el cielo. Esta sangre, Padre, el que crea y crea en esta sangre, justificado es. Así es, hijo mío, pero Padre, qué alegría, hasta los ángeles han de haber estado como reviretes ahí arriba.
¿O no? Pueblo de Dios. Perfecto, pero llegó el momento en que vino la sangre del Cordero de Dios. Por favor, vea esta estrellita. Cristo baja. Y todas las demás sangre animal desaparece del escenario. ¿Por qué? Voy a hacer lo siguiente. Voy a hacerlo así, espero hacerlo bien. Si Jesucristo es el león, que es el león de Judá, ¿sabe usted lo que hizo el león de Judá con el Antiguo Testamento? Se lo comió. Jesucristo comió el Antiguo Testamento, lo hizo en sí y presentó su sangre por todo. ¿Me expliqué? Agarró todo el Antiguo Testamento y se lo puso encima, como quien dice, yo soy el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hablaban de mí. La sangre derramada de animal solo era para señalar la sangre del Cordero. ¿Cierto? Entonces tenemos la gran jornada, y en la gran jornada pues hemos dicho que se hace evidente, porque antes que tenía la cruz, el Antiguo Testamento podía ver a Cristo en sombras y en figura, pero en el Nuevo Testamento, cuando Él viene y derrama su sangre, se hace visible el Antiguo y el Nuevo Testamento, como diciendo lo que dijo Él en la cruz: consumado es. Punto. Ya no hay nada más que decir. Por eso, toda esta escuela que estamos llevando de siguiendo las huellas y recogiendo la sangre tiene propósitos para el tema del día de hoy. Entonces, la sangre que se derramó, ¿cuál fue? Ya vino Marco Antonio. ¿Dónde está? Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, en la gran jornada, si esto es cierto, entonces veamos, la sangre que clama, la sangre de Abel, ¿qué clama? Justicia. Y la sangre de Cristo, ¿qué clama? Él no clama justicia. Yo soy la justicia. Oiga, Jesucristo no está clamando justicia. Él está diciendo, tú necesitabas un sacrificio, ¿cierto? Yo soy la justicia del hombre. Hay pueblo de Dios. Él no trae la verdad, Él es la verdad. Él no es la resurrección, Él es. Él no viene a hablar, Él es. Él personifica. Entonces, ¿quién es mi justicia? Cristo. Entonces, cuando Él se presenta, dice, Padre, la justicia del hombre. Todo aquel que cree en mí está justificado, está perdonado, está reconciliado. Esta figura la tenemos que ver bien. Entonces tenemos la sangre de Abel y tenemos la sangre de Cristo. La sangre de animal ya fue absorbida. Por eso regresar a los ritos del Antiguo Testamento es una blasfemia, es un pecado terrible contra Jesucristo y contra la obra que Él ya presentó ante el Padre. En Hebreos 9, 12, 22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué era lo que nosotros necesitábamos? Derramamiento de sangre inocente, derramamiento de sangre perfecta. Ahora enfoquemos esto. Vamos a seguir con lo que se llama la señalización de la sangre, porque tenemos que enfocar, así como lo hicimos en el Antiguo Testamento, enfocarla en el Nuevo Testamento. Ahí tenemos la eternidad de Dios, la mano de Dios, y aquí están las Sagradas Escrituras. Usted sabe que la Sagrada Escritura tiene dos grandes secciones. Tiene el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento se caracteriza por lo que es la sangre animal. El Antiguo Testamento nos dice cómo fue que el hombre cayó. El Antiguo Testamento nos hace referencia a lo que el Señor dictó para que el hombre pudiera llegar a su presencia. Porque el hombre pecador, y Dios es santo, y Dios jala a un pueblo para llevarlo a la santidad, les dice, miren, para que ustedes puedan venir a mí, que soy un Dios santo, ustedes tienen que hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Porque si ustedes hacen eso, ustedes van a estar en mi presencia y van a gozar de las delicias que yo tengo. Eso es el Antiguo Testamento. Entonces tenemos el derramamiento de sangre. Se habla de sombras y penumbras, sangre animal.
Pero posteriormente todo el Antiguo Testamento está señalando, todo el Antiguo Testamento estaba esperando a aquel a quien Dios iba a enviar. Entonces todo el Antiguo Testamento está expectante. ¿Qué clase de líder vamos a tener? Y algunos pensaban que era un líder religioso con espada en la mano que venía a repartir a los romanos para liberarlos de los romanos. Pero he ahí que Dios no estaba enviando a Jesús para liberarlos del poder romano, sino para liberarlos del poder de las tinieblas, sino para liberarlos del pecado, para liberarlos de la muerte y del infierno. O sea, el plan de Dios era muchísimo más alto y perfecto para nosotros. La mentalidad judía pues tenía su concepción equivocada, pero el plan de Dios era perfecto. Así es que en ese caso es cuando ya entrando al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento tenemos una figura. ¿Ya la vieron? A ver, ¿qué representa? ¿Qué creen? El verdadero hombre y el Cordero de Dios. Y el Nuevo Testamento lo que hace es señalar lo que el Antiguo no entendió. En el Nuevo Testamento comienza Juan, capítulo 1, versículo 29. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No me pregunten cómo Juan lo supo. O si me lo preguntan, se los digo. Eso fue revelación de Dios. No hay otra. No hay otra. Entonces Juan dijo lo que el Señor le dijo. Ahí, mire, ese que va ahí, ese cabal, ese. Lo señaló con su dedo y lo señaló como un testimonio de vida. Miren, discúlpenme, hay muy pocos Juan Bautistas hoy, aquí en la tierra. No señalan a Cristo. Perdón, señalamos a papá, a mamá, señalamos la empresa, señalamos nuestros problemas, pero hay muy poco ese dedo, ahí, el Cordero de Dios, porque Él sigue siendo el Cordero de Dios para los que no le conocen. Entonces nuestro dedo no está funcionando. Más bien diría que tal vez nuestro dedo está como el dedo de E.T., ¿verdad? Quiero ver a mi papá, quiero ver a mi mamá. Pero el dedo de nosotros, que ya está marcado con la sangre de Jesucristo, nos está diciendo que nosotros sí queremos regresar al seno de Dios. Allá donde está la paz eterna, la paz verdadera. Así es que aquí tenemos una figura en donde estamos viendo a María, estamos viendo a Jesucristo, y de una vez está señalando a quién, al Cordero de Dios. Cristo inmolado. Si esto es cierto, entonces tiene que aparecer otra flecha aquí. ¿Hacia dónde iría la siguiente flecha? A la eternidad. Si esto es cierto, entonces nosotros que ya somos aventajados en la palabra de Dios. Gracias, Carol, como te quiero, esposa mía. A ver, que ya somos aventajados en la palabra de Dios. Nos podemos venir corriendo hasta aquí, miren ustedes. Gracias. No escatimaste nada, porque eso es lo que tenemos. Gracias, 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 gracias. Bendito, bendito, bendito es tu nombre. Santo es tu nombre. Desde siempre tu nombre fue levantado. Parte del problema del cristiano es que sabiendo esto no ha entendido que el nombre de Dios no necesita ser levantado afuera, tiene que ser levantado en tu corazón. Y mientras eso no pase, usted es un inmóvil, usted es un parqueado, usted es un extasiado. Yo no puedo levantar lo que ya está levantado eternamente. Él es. Él es. Y si Él es, aquí no es. Si aquí no es, entonces yo soy un mudo dentro de la congregación. Y perdón, aquí hay un montón de mudos. Se pueden reír, mis hermanos, porque tantas veces, miren, perdónenme, ¿usted fue salvo? Cristo ha puesto su sangre sobre usted. ¿Y por qué tiene carita de champurrada?
Dentro de 3 minutos voy a pedirle a un hermano que suba aquí y que me tome una fotografía de ustedes, porque se lo pedí antes a Armandito. Armandito, ¿cómo ves vos? Uy, me dijo. Las caritas de los hermanos, ¿o no? Si yo le digo que Jesús le ama, ¿usted qué diría? Y que usted no tiene idea de cuánto le ama a Jesús. Que ni sabía que su nombre estaba marcado en el libro de la vida. De que usted fue amado antes de todos los tiempos. ¿Cuántos motivos tenemos para decirle gracias? Esta es una congregación que por lo que ya ha recibido la palabra gratitud ya debería de resonar en nuestra boca en una forma común, normal. Gracias, gracias, bendito es tu nombre, santo es tu nombre. Ok, entonces aquí tenemos el ciclo de la sangre. El antiguo pacto, pacto de sangre, víctima y sangre animal. Una vez cada año, el sumo sacerdote, que era pecador, tenía que tomar los animales, sacrificarlos para hacer paz ¿con quién? Con Dios. Entonces primero el sacerdote tenía que hacer paz con Dios. Y luego otro chivo, otro becerro, para hacer paz entre el pueblo y Dios. Eso es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya es diferente. El nuevo pacto es pacto con la sangre del Cordero de Dios. Pacto eterno, sacerdote único y sin pecado. Estoy hablando de Jesucristo. Representa el pacto de la gracia. Entonces, entre los dos, ¿a cuál pertenece usted? Si pertenece al de la gracia, permítame decirle que los que tienen la gracia constantemente dicen, gracias Señor. Ahí está, no les digo pues. Ustedes dirán, Ángel, ¿por qué sangoloteas a la congregación? Miren, ustedes no tienen idea de lo feliz que soy yo aquí haciendo eso. Por varias razones. El día que me presenta allá arriba, el Señor me va a decir, ¿cómo están tus sangoloteos? Dejé unos cuantos nada más, Señor. Pero en cada sangoloteo, más de alguna gafa se cae. A ver, ¿quiénes han sido sangoloteados aquí y han despertado en el santo que se llama santo sangoloteo? Porque tenemos otro santo que se llama Casimiro. Casimiro. Y hay algunos que ya miran. Hay otros que están en Casimiro. ¿Ah? ¿Cuál es el otro? Y el otro es, tenemos una santa que se llama Surprise. No sabemos a veces por dónde va a salir la cosa, pero de sorpresa en sorpresa algo está pasando en nosotros. ¿Vamos bien? Perfecto. Los lugares de derramamiento de la sangre del Cordero de Dios. Apunte esto. Estos son puntos controversiales en muchos lados. La importancia de mantener la sangre vigente en nuestro corazón, porque si hay algo que lleva a la conversión es la sangre. Si hay algo que nos limpia a posterior es la sangre. Si hay alguien que quiere llevarnos a la santidad es Cristo por medio de la sangre. Y si hay alguien que nos quiere llevar a la glorificación, les digo que es por medio de la sangre del Cordero de Dios. No solo es salvación, es también limpieza y santidad. Así es que los lugares de derramamiento de la sangre. Primero tenemos que ver que la sangre fue derramada antes de la fundación del mundo. Eso quiere decir, ¿dónde está la escuela básica de la sangre? Antes. Y si estaba en el consejo la sangre, el consejo dijo, apunten ahí que no pueden ser libres si no hay remisión de pecado por medio de la sangre, porque desde aquí ya está planificado que por medio de la sangre el hombre va a ser rescatado. Mis hermanos, los estoy retrocediendo hasta allá atrás y ahora los traigo para acá. Va a ser un sangoloteo espacial hoy. Quiere decir que el día de hoy nosotros estamos gozando de lo que se llamaría el plan de redención antes de. El plan de redención estaba antes de la fundación del mundo. Ya estaba levantado el acta. Entonces la primera sangre fue derramada ahí. La cita que usamos generalmente es Apocalipsis 13:8, que dice así. Gracias. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, estoy hablando de la bestia, el falso profeta y todos ellos, y vencerlos.
También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Miren todo el poder que tiene el maligno. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Quiere decir que los hombres adoraron la bestia, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Eso quiere decir que Cristo fue inmolado y que hay una lista. Usted me va a decir, entonces Cristo ya sabe si yo me salvo o me condeno. Él sí lo sabe, pero el problema no es de él. El problema es que está respetando mi decisión aquí el día de hoy. Si le digo sí, si le digo sí, aunque mi sí sea 0.000000000000, para más cero, para un puntito desgraciado por ahí, Jesús agarra ese puntito y dice suficiente para mí. Suficiente para mí, dice el Señor, porque sé en las condiciones caídas que está el hombre, y eso ya es bastante. Y él lo toma como, qué tremendo. No piense usted que usted es salvo porque usted es chilatoso, no, hombre. Si usted se viera bien, hasta vergüenza, y lloraría no sé cuántos días seguidos en un traje de púas. No tenemos idea de la dimensión de Dios, de la grandeza de Dios y de la bajeza en la cual nosotros estábamos, y que por pura gracia somos salvos. Entonces, ahí tenemos. Vamos después. En el corte del cordón umbilical. Hay algunos que dicen que esto no es cierto, pero soy médico, soy obstetra, y sé que está la sangre fetal, y cuando el médico quiere hacer prueba, saca del cordón, saca sangre para hacer las pruebas del niño. CUMS o RH, lo que sea. Entonces quiere decir que en el momento en que Jesús nació, tuvo que haber habido alumbramiento. ¿Saben ustedes lo que es alumbramiento? ¿Qué es alumbramiento? Dar a luz. Se considera cuando se corta el cordón y la placenta ha salido. Y se cierra todo un ciclo. Veamos qué dice la palabra. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Quiere decir que el niño nació, se partió el cordón, y cuando se parte el cordón hay derramamiento de sangre. Ahora, si la palabra correcta es alumbramiento, permítame decirle que la luz eterna alumbró. Tiene doble mensaje: alumbramiento en relación al niño y el alumbramiento de la luz que venía a este mundo. ¿Cierto? Alumbramiento. Entonces hay derramamiento de sangre. Esa sangre que quedó ahí, ¿qué tipo de sangre es? Divina, es sangre perfecta, sin pecado, sin mancha. Sigamos. La circuncisión, Lucas 2:21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. O sea que a los 8 días, ¿qué hicieron? Existe la circuncisión física, que es la marca de los judíos. Pero cuando Pablo se refiere a ellos, les dice, usted puede estar circuncidado de allí, pero su corazón es pecador. Sus ojos son pecadores. Pablo está haciendo una invitación a los judíos para hacerles ver que aunque ustedes llevan la marca en su cuerpo, su corazón no es de Dios. Sus oídos no son de Dios. Sus ojos no son de Dios. Entonces está hablando de la circuncisión a nivel físico, del corte del prepucio, del corte de ese pellejo excesivo, para luego hablar de ese prepucio de orgullo, de soberbia que tenemos en nuestro corazón. Entonces se habla de la circuncisión a nivel de nuestro corazón. Entonces el verdadero judío no es el que tiene el corte a nivel del cuerpo, sino el verdadero judío es el que tiene la circuncisión a nivel de su corazón. Ese es el judío verdadero. Y a nivel espiritual viene a ser lo mismo. Es que a mí me bautizaron, perfecto. Podemos hablar de bautismo y podemos hablar de muchas cosas, pero lo único que quita el pellejo es creer en Jesucristo. Porque Jesucristo trae el filo de su palabra para hacer la circuncisión en su vida.
Entonces, 8 días, no bajes la voz, Marco Antonio. Cumplidos los 8 días, ¿qué pasó? Circuncisión, quiere decir, el niño estaba nice, había cumplido con la ley. En el Getsemaní, Lucas 22, 39, 45. Por favor, tomen la palabra. Cuando la tengan, me lo dicen. Bueno, voy a leer rapidito. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hasta este momento, toda la sangre derramada tiene orientación hacia la tierra. ¿Sabe usted por qué tiene orientación hacia la tierra? Porque la tierra estaba maldecida, maldita. Pero estaba cayendo sangre de bendición sobre la tierra, como ha caído sobre su vida. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Ese es un momento que tenemos que tomar. ¿Sabía Jesucristo a lo que venía? Pues permítame contarles algo. Se llama hematohidrosis. Hematohidrosis quiere decir que la sangre sale con el sudor. Y para que eso sea así, tiene que haber una situación interna fuera de lo común, sobrehumana. No crean ustedes que hay muchos casos médicos, no los hay. No los hay. En Jesucristo llegó el momento en que al recibir los impactos del pecado de todos los tiempos, de todos los hombres, de todas las generaciones, hubo un peso sobre Jesucristo. Y ese peso lo llevó a una aflicción de que este cuerpo no podía aguantar. ¿Quién no podía aguantar? ¿Jesucristo o el cuerpo de Jesucristo? El cuerpo. Porque la voluntad de Jesucristo estaba dispuesta. Porque Él sabía lo que venía, pero este cuerpo humano no podía aguantar el peso de todo el pecado, de todos los pueblos, de todas las naciones, de todos los tiempos. Entonces el cuerpo entró en lo normal, entró en una aflicción que se puede llamar shock. Y así estaba Jesús, por el impacto que estaba recibiendo. Por eso recibió la ayuda del ángel. Y la ayuda del ángel lo que le dio fue un reconfortante a nivel de su cuerpo, no a nivel de su espíritu. Su espíritu estaba en integridad con la voluntad de Dios. Vamos, ¿cierto? Entonces, en ese momento Jesús lo que estaba diciéndole al Padre, esta es una interpretación y es así: Padre, este cuerpo no llega allá, este cuerpo no llega a la cruz, pero si tú quieres que yo muera aquí, aquí muero. Pero la fuerza que recibió es para este cuerpo, haz y cumple lo que desde siempre estaba destinado. Jesús se levantó y fue. Por eso hay que entender, la eternidad de aquí fue inmolado antes de. Jesús viene y viene a hacer la voluntad. Él no venía a decir: Padre, ayúdame. No, Él sabía el alto honor que Él llevaba para derramar su sangre para la gloria y el honor de Dios. Ya tenemos una. Golpes en el rostro, Marcos 14:65. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Permítame esclarecer. ¿A usted le han dado algún así directo en donde ya sabe? ¿Y qué pasa? Uno sangra. Eso quiere decir que hubo derramamiento de sangre en su rostro, aparte de la corona de espina. Esos puñetazos traidores, macabros, que representaban la maldad, fueron encajados en el rostro de Cristo. Hubo derramamiento de sangre en el rostro de Cristo. Sigamos.
Hay algunos también dice que le arrancaron la barba. Yo no sé si a usted le han arrancado un pelito en el brazo. ¿Qué sensación? Va. Y cuando le agarran 5 pelitos, ¿usted qué hace? Pega un brinco de este vuelo, porque no es lo mismo quitar uno que quitar 5. Y si a uno le agarran la barba y del mechón te jalan, hay desprendimiento y hay sangramiento. O sea, no extrañaría que también hubiera derramamiento de sangre en el rostro, en su porción de la barba. Golpes en el rostro, ya lo vimos. Flagelación, Marcos 15:15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle. La ley implicaba 39 más un golpe. Hay muchos tipos de látigo. Hay algunos que hablan de que el látigo tenían en la punta una punta de acera, otros que tenía un desgarrador, etc. La cuestión es que hubieron 30, 40 latigazos. Otros dicen que fueron más. Miren, con 2 suficiente, con 1 era suficiente, porque con 1 había otro derramamiento de sangre, pero en este caso se fueron a la ley, eran 39 más 1. Quiere decir, ya había sangre, ¿en dónde? Cordón, circuncisión, huerto Getsemaní, en el rostro y ahora en la espalda. Después de azotarle para que fuese crucificado. La crucifixión ya sabemos lo que es. Corona de espina, Marcos 27, 29, 31. Me voy a la parte de amarillo, versículo 29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Cualquiera diría, pues son espinitas de aquellas hermosas que uno tiene para rosales y claveles, como cuando uno le lleva la traida a esas flores y tiene cuidado con las espinas, ¿verdad? No, aquí estamos hablando de espinas, aquellas que son para dejar el rostro, la cabeza desfigurada. Una corona de espina. Entonces hubo derramamiento a nivel de la cabeza del Cordero de Dios. Clavos en las manos y clavos en los pies. Aunque no se es específico, se habla de que cuando lo crucificaron. Está hablando de que para ser crucificado usaron clavos en las manos y en los pies. Eso quiere decir, en cada lugar donde hay una perforación, hay derramamiento de sangre. Entonces, dígame usted, ¿por cuántos lados conoce ahorita del derramamiento de la sangre del Cordero? Solo tiene que ver ahí. 9, ya vamos 9. Ok, realmente estoy hablando como un solo lugar, porque si pongo una mano y pongo otra mano, pongo un pie y pongo otro pie, serían 4. ¿Estamos? Serían 4 lugares de derramamiento de sangre. Y por último, lancetada en el corazón, Juan capítulo 19, 34. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Cómo podríamos interpretar esto? Yo diría que es cuando Jesús fue inmolado allá arriba, no creo que él en sí se haya guardado sangre para él. Como cuando uno dice, mi sí es sí, quiere decir, Jesucristo en la cruz murió 70, 80 o 100%. Entonces quiere decir que Él cumplió, Él murió. Cuando se habla de esto quiere decir que derramó toda su sangre, porque en su sangre estaba el precio para comprarnos a nosotros. Si Él hubiera retenido sangre, es como quien dice, me quedo con 20 pesos. Pero no. Con toda mi sangre voy a comprar a todos. Él tenía que vaciarse, porque el precio de la compra implicaba la sangre total del Cordero de Dios. Toda la sangre tenía que salir. Ahora, si toda la sangre salía, toda la sangre tenía que ser recogida. Y eso lo vamos a ver ahorita. Recogiendo y presentando la sangre. Son detalles que vienen del Antiguo y que se completan en el Nuevo. En el Antiguo Testamento están las 7 fiestas del Señor, ¿se recuerdan? Pero hay una, en especial, que es la de expiación.
En esta fiesta de expiación, que es en el mes de Tishri, septiembre, octubre, el 10, es cuando se agarra ese becerro, pone las manos sobre el becerro es sacrificado y esa sangre es llevada al lugar santísimo. Cuando la sangre es llevada al lugar santísimo, cubre el propiciatorio, de tal manera que cuando Dios mira hacia abajo, ¿qué mira? La sangre. Esa sangre es del sacrificio por el pecado del pueblo. Entonces Dios dice, ok, ahí está la sangre, un año más de gracia. Un año más de gracia. Al siguiente año, otra vez en la fiesta del Yom Kippur o de expiación, otra vez el becerro. Otra vez poner las manos, otra vez recoger la sangre, ponerla en el propiciatorio, y Dios veía y decía, la sangre de un animal inocente, otro año más. Y así el pueblo de Dios caminó bajo la señalización de la sangre. ¿Lo tenemos? Ok. En la fiesta de expiación se sacrificaba un animal para la expiación primero de los sacerdotes, porque el sacerdote no era de sangre pura e inmaculada, era de sangre caída. Y como de sangre caída, él pecaba y seguía pecando. Entonces él presentaba su ofrenda primero para ser limpio él y su familia. Y luego, para ya estando él limpio, tomar el otro becerro para presentarlo por el pueblo. Porque de esta manera el pueblo conseguía el perdón y un año más de gracia de parte de Dios. Levítico 16:3. ¿Cómo entrará Aarón en el santuario? ¿Qué dice? Con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Levítico 16:5. ¿Y qué dice de la congregación? En pocas palabras, el sumo sacerdote primero tenía que poner sus manos, confesar sus pecados sobre el chivo o sobre el becerro, ser degollado y llevar la sangre. En pocas palabras, el sacerdote quedaba limpio. ¿Vamos bien? Ok, prepárense para lo que viene. En este día, la ruta del sumo sacerdote era especial. Todos los días el sacerdote o los sacerdotes ordinarios tenían un ritual, y era mataban un cordero, tomaban la sangre y la ponían sobre los cuernos del primer mueble. El primer mueble es el altar de bronce. Entonces ponían la sangre sobre los cuernos y la sangre la derramaban alrededor, punto. Pero el día de Yom Kippur, la sangre no era ese el recorrido, era otro el recorrido. Y por favor, présteme atención. En el nombre de Jesús, présteme atención, porque cuando entremos a la sangre del cordero, usted va a decir junto conmigo, wow, Señor, tremenda tu obra. Primero veamos el Antiguo Testamento. Y dice, y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante del Señor y sus puños llenos del perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo. En pocas palabras, sacrifican al chivo. ¿Qué hacen después? ¿Qué va a tomar? Brasas, ¿de dónde? Del altar de bronce. Y la va a poner en él. Y entonces ya no derramó sangre, solo tomó las brasas, tomó el fuego del altar de bronce, agarró el incensario, llevaba la sangre, llegó hasta el velo de entre el lugar santo y el lugar santísimo, se tenía que hincar, ponía primero el incensario, dejaba caer sobre el incensario, ¿qué? El incienso. ¿Y qué aparecía entonces? Un humo. Entonces, detrás de la cortina, él hacía y entraba así, porque lo que precedía era el humo de alabanza, el humo de gratitud, el humo de reconocimiento, ¿cierto? Y después dice que tomaba, sigamos, si no me voy a adelantar.
Y pondrá el perfume sobre el fuego delante del Señor, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio. En pocas palabras, la concepción humana. Pongo suficiente humo para aquello de que Dios me mire. Pero a la hora de la hora, el humo de ese incensario era humo santo, humo agradable, humo perfecto. En pocas palabras, el sacerdote no se presentaba pensando en él, sino pensando en la gloria de Dios. Pensando en la gloria de Dios. Y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. En pocas palabras, el sacerdote, voy a pensar que este es el dedo, metía la sangre en el dedo. Uno se pregunta, ¿cómo es posible que con un dedo se cubra el propiciatorio? Eso no es posible. Humanamente, imposible. Pero para Dios, nada es imposible. Así es que la sangre, porque ¿quién tenía más interés en guiar a este pueblo? Entonces Dios había tomado la sangre y todo se quedó cubierto. Porque es imposible para el hombre hacer así y cubrir el propiciatorio. Tenía que ser la gracia de Dios en una intervención especial para que la sangre cubriera todo el propiciatorio, toda la parte, todo, que no quedara nada. Porque si quedaba algo, decía, ahí hay algo. Entonces, ¿quién se encargaba de que no quedara un hoyito? Dios. Por favor, vean este cuadro. Vean este cuadro. ¿Quién está más interesado en usted? ¿Usted? No, hombre, si usted hay que recogerlo a cada rato con palangana. Y a mí también. ¿O no? No nos tienen que recoger los hermanos de vez en cuando. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro. En pocas palabras, así como hicieron por el becerro, los pecados del sacerdote y su familia, ahora le tocaba por el pueblo. Hizo lo mismo. Tomó la sangre, tomó el incienso, hizo la misma operación y llegó y esparció con el dedo 7 veces. Y de igual manera, lo que es imposible para el hombre fue posible para Dios. Quedó cubierto el propiciatorio y viene paz de Dios para ese pueblo por un año más. Como el Señor los llevó de año en año para hacer ver que este sacrificio era un sacrificio temporal. El sacerdote es temporal y todas las cosas, y el animal era temporal, pero Dios estaba preparando un sacrificio eterno. Dios estaba preparando la sangre del Cordero de Dios. No es sangre animal, es sangre santa, perfecta, inmaculada, sangre eterna, sangre infinita, la que se iba a poner aquí a favor de nosotros. Cambia el animal, ya no es animal, es hombre. Ya no es sangre de pecado, es sangre santa. El sacerdote, que era un hombre pecador y tenía que reconciliarse con Dios, en este caso Jesucristo no tiene que reconciliarse con Dios, Él es el mensajero de Dios. Él es el Cordero de Dios. Vean ustedes cómo van cambiando todos los hechos. Levítico 16:16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel. Pregunta para ustedes. ¿Ustedes qué son? ¿Y qué dice 1 Corintios 6:19? Y si somos templo de Dios, ¿acaso no necesitamos todos los días la sangre del Cordero de Dios para nuestra limpieza? ¿Será que la sangre de Cristo es vigente para usted y es para mí? Sí, todos los días. Por eso, si usted ora por la mañana en el amanecer, no piense tanto en sus pecados. Piénselo, confiéselo y pida la sangre del Cordero de Dios. Y por la noche, haga lo mismo. Medite en sus pecados, confiese sus pecados y pida la sangre de Cristo sobre su vida. Porque ¿qué lo va a limpiar sino la sangre del Cordero de Dios? Y dice, así purificará el santuario a causa de las impurezas
de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Levítico 16, 18 y 19. Y saldrá al altar, quiere decir, después de que roció su sangre en el lugar santísimo, dice que el sacerdote salió. ¿Y qué mueble hay después? El altar de oro. Y dice que tomó de la sangre que todavía le quedaba y la puso sobre los 4 cuernos del altar de oración. El Señor, cuando entras a tu vida, primero te limpia a nivel del espíritu y luego comienza a limpiarte todas las demás áreas de tu vida. Todo, porque si ya Él entró en ti, el propósito de Él, ya eres salvo. Ahora es santificación. Santificación es limpieza. Operación limpieza en tu vida. Si tú estás consciente de esto, ya no le vas a ofrecer ni berrinches ni resistencia a Dios, sino por el contrario, hágase tu voluntad, porque ese es el tema. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Ya no vamos a estar como los abogados poniendo una demanda y poniendo un amparo. Mire, olvídese, somos culpables ante el trono de la gracia. Ante eso lo mejor, pedir perdón, confesar el pecado y pedir la sangre sobre su vida. Y esparcirá sobre él de la sangre con sus dedos 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de casa Josué. A ustedes que dijeron, sí, esos pobres israelitas, permítanme decirles que estamos más comprometidos nosotros que ellos, porque nosotros ya tenemos la sangre del Cordero, tenemos el Espíritu Santo. Cae sobre nosotros un peso de responsabilidad y de diligencia ante el trono de la gracia. El sacerdote entraba con vestiduras blancas. Esto es un detalle tremendo. Ustedes se recuerdan que el sumo sacerdote tiene 8 piezas, ¿cierto? Y las 8 piezas, según el Señor, es para hermosura y santidad del sumo sacerdote. En pocas palabras, se hace el sacrificio y el sacerdote, sumo sacerdote, pasaba por el atrio. Con sus 8 piezas. ¿Qué les parece si yo pasara así todos los días aquí? Y todos miraban al sumo sacerdote, pieza de oro. O sea, era de hermosura. O sea, Dios hizo que el sacerdote fuera bien visto ante la gente. Pero cuando entraba ante Dios le dijo, vos quítate todo eso. No me impresionas. Eso es para allá afuera, para que sepan que sos mi sumo sacerdote, que estás bonito pues, pero ante mí te quitas todos esos adornos y vas a entrar solo con las 4 piezas de lino fino. Cuando usted quiere entrar, mi papá es tan bueno, por lo tanto yo soy bueno. No, hijo mío, estás en la calle. Hay que quitarse todos los adornos, ¿verdad? A ver, ¿cuántos adornos tiene usted de más? Es que yo soy educado en la escuela de Filipipipo. Es que yo soy de la escuela de los macedonios. Es que yo vengo de la escuela de los aristócratas. Es que mi escuela es de Esculapio. No, la mía es de Platón. No, la mía es de Demóstenes. Yo ya les voy a hablar de los filósofos griegos, ustedes. Pero eso es lo que andamos en nuestra mente. Siempre andamos con una especie de que hemos comido frijol y queremos erutar pavo. Siempre tenemos una idea rara de que nosotros sí merecíamos la cruz. Usted y yo merecíamos el infierno. Mientras eso no cale en nosotros, no vamos a entender la grandeza de su amor por usted y por mí. Siempre tenemos con que, y yo hice, mire, nuestra obra, si no es por el motivo correcto, es trapo de inmundicia. Podemos apantallar a otros que se llaman carnales, pero a Dios no lo impactamos con esas cosas. A Dios lo impactamos cuando obedecemos. Cuando entramos en el plano de bendito sea tu nombre y hágase tu voluntad aquí. Eso impresiona a Dios. ¿Por qué? Porque la obra de Jesucristo ya está hecha en su vida. ¿Estamos?
Si usted quiere entrar ante la presencia de Dios Altísimo, solo use el traje de vestidura de justificación y de reconciliación. Los trajes de hermosura, déjelos afuera. A Dios no le impresiona ni su título, ni su ministerio, ni cuánto usted hace. A Dios le impresiona tu corazón, la actitud de tu corazón, la forma como te presenta ante Él. Y no hay cosa más hermosa que llegar y decir: Señor, no sé por dónde, pero soy culpable. Mi mejor intención trae siempre una garrapata. No les gustó. Un toro. Porque a veces, mire, la luna está tan grandota que a veces ni la vemos. Ni la vemos, sigamos. No podía haber persona alguna en el atrio mientras el sumo sacerdote hacía este recorrido. Este es un detalle que no podemos pasar desapercibido. Y dice: ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión hasta que él salga. ¿Que salga quién? El sumo sacerdote, de haber cumplido todas las cosas y haya hecho la expiación por sí, por su causa, por su casa y por toda la congregación de Israel. En pocas palabras, no podía haber nadie en el atrio ni en el lugar santo. Todos tenían que estar afuera, porque lo que iba a hacer el sumo sacerdote era una fiesta de expiación que Dios había ordenado. Y entrarás así y traerás la sangre así para que yo la pueda ver y el pueblo sea perdonado. El pueblo queda afuera. Era una orden de Dios. Ahora vamos a ver qué pasa. Recogiendo y presentando la sangre al Señor. En el Nuevo Testamento, toda la sangre derramada por el Cordero de Dios es la sangre que se derramó en el cordón umbilical. Es sangre que tenía que ser recogida. Era inmaculada, perfecta, de pacto, de expiación, de salvación, de justificación, de reconciliación, de santificación y de glorificación. La sangre de Jesucristo es eterna y esa sangre fue recogida. Y si fue recogida la sangre del corte del cordón umbilical, ¿qué otra sangre fue recogida? Dígame los nombres. Carlos, los nombres. Ligia. No le hagas así a tu mamá. A ver, chicos. A ver, aquí dos que me digan, dos sangres derramadas por Cristo. No, aquí voy. El cordón y la circuncisión, 10 puntos. En Getsemaní y la corona. A ver, aquí. 2, allá atrás. Está bueno, a ver la de atrás. Ok. Ya se dieron. Y toda fue recogida. ¿Quién la recogió? A ver, ¿quién la recogió? ¿Usted cree que un ángel recogió eso? No podía recoger. Solo Cristo, el Santo, el Cordero, podía recoger su sangre inmaculada. Él la recogió. Pero oiga este detalle, por favor. El mensaje a la Trinidad. Jesús estaba ¿dónde? En la cruz. Y mire el mensaje de la cruz. Está Jesús en la cruz. Y todos los que estaban ahí no entendían nada. Pero Jesús en la cruz se echó un disparo eterno. Allá, a los del consejo eterno. Consumado es. Se cumplió. Este mensaje no era para el hombre. Este mensaje era para el consejo de Dios, porque ¿en qué momento se tomó la decisión de que Jesucristo tenía que morir por nosotros? Aquí. Y si lo consumó allá, ¿de dónde viene el grito? De la cruz. O sea, ese mensaje no era para nosotros. Obviamente después lo podemos agarrar, pero en ese momento en la cruz era Jesucristo quien le estaba diciendo al seno de Dios: consumado es. He cumplido el propósito para que el hombre que crea no muera y el hombre se dé cuenta de que tu amor revelado en el Edén era cierto. Y tan cierto fue en el Edén que aquí he venido a afirmar y aquí he consumado tu amor por todos nosotros. Por todos nosotros. ¿Vamos bien? ¿Están listos para lo que viene?
A ver, díganme amén. Quiero más, digan. Próximo, no son bromas, ahorita sí se lo digo. Y dice así: luego de resucitar, Jesús hace referencia a su siguiente paso. Vean ustedes esto, qué tremenda revelación. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro. ¿Por qué esas 2 posiciones? Vino y se dio por completo. Cabeza a los pies. No quedó nada de él fuera en el sepulcro. Muerto, crucificado. Se consumó en la cruz, se consuma también. ¿En dónde? En el sepulcro. Y dice, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se hayan llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Imagínense, cuánto dolor tenía esta mujer, que sus lágrimas no le permitían ver a Jesucristo. Y lloraba. Vean ustedes lo que acontece ahorita. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Aquí hay algo incomprensible. ¿Cómo estaba el cuerpo de Cristo? ¿Cómo estaba el cuerpo de Cristo? Destrozado. Cuando uno se le ha muerto un hijo y ha sido un accidente trágico, los médicos dicen: oh, el que está ahí, mire, tal vez mejor no lo vea, porque se va a llevar una imagen. Pero esta mujer le vino del norte: quiero a mi amado, así tal como lo dejaron, yo lo quiero, así tal como lo dejaron, yo lo amo, dígame dónde está. Esta mujer trascendió la fe común de todos los hombres. La primera apóstol no fue un hombre, fue una mujer. Oiga lo que viene. Jesús le dijo: María. Volviéndose, ella le dijo: esa voz yo la conozco, porque ella la dijo en el tono afectivo: María. Rabí. ¿Qué quiere decir, maestro? Jesús le dijo: no me toques, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre como el sumo sacerdote. Toda la gente tiene que estar afuera, porque voy a entrar al lugar santísimo a poner la sangre para obtener paz para ustedes. Y aquí lo que Jesús le está diciendo es: no me toques, porque tengo que. Oiga, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, aún no he ido al lugar santísimo, no he ido al tabernáculo eterno. Allí voy a poner la sangre, nadie me debe de ver, nadie me debe de tocar, porque Él estaba en una forma integral y con la sangre pura y santa para llevarla al trono de la gracia, para que nosotros pudiéramos ser justificados. ¿Estamos? Y dice: mas ve a mis hermanos y diles. Este es el mandato del apostolado. La primera mujer apóstol no fue Pedro. El primer apóstol de la iglesia fue una mujer. Y Dios le dijo: ve y dile a mis hermanos. La orden viene de Dios. Y cuando el Padre o Jesucristo da una orden a una persona, eso es un apóstol. La primera apóstol fue mujer, no fue Pedro. Pedro andaba perdidito en su llanto. Sigamos. Y diles, por favor, subo ¿a dónde? A mi Padre. Oiga lo que va a decir Jesucristo. Y a vuestro. Subo a mi Padre y vuestro. Yo se los voy a decir. Yo subo a mi Padre, a vuestro. ¿De quién es Padre? El Padre de Jesús. Mío. Y dice después: a mi Dios. Jesucristo está diciendo: subo a mi Dios, porque aunque sé que es Padre, es mi Dios, y voy a presentar la sangre ante mi Dios, porque el que reclama justicia es Dios.
pero el que aplica misericordia es el Padre. Por eso la misericordia nos alcanzó a todos nosotros. La misericordia y su gracia nos alcanzó a todos. Y dice después, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Cuál es nuestra duda? ¿Cuál es nuestro pero? Si está bien marcada la posición de Jesucristo a favor de nosotros. Voy a mi Padre, tu Padre. Voy a mi Dios, vuestro Dios. Voy a llevar la sangre que los va a justificar a todos ustedes. No me toques porque voy. Después de que Él fue y regresó, Él se dejó tocar. Y Él comió con sus discípulos. ¿Cierto? Nosotros estamos en la época en que podemos verlo, lo podemos sentir y podemos disfrutar. Porque su obra consumada, aunque está allá arriba, Él sigue operando en tu vida y en mi vida por medio de esta sangre preciosa. Sangre que está a favor de usted y sangre que está a favor mía, a favor de esta congregación. Y de esta manera hay reconciliación. Segunda de Corintios 5, 18, 19 dice, y todo esto proviene ¿de quién? ¿De dónde proviene todo esto? De aquí. ¿Por qué? Dígame cuánto ama usted a su hijo. Gracias. Y todo proviene de Dios. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo en pocas palabras, ¿quién fue el que hizo todo este plan? Sino el mismo seno. Tú vas para reconciliarnos. Tú pagas para atraerlos. ¿No es eso el amor? El amor que se da para atraer. Ese es el plan. Y el plan lo podemos ver a través de la sangre del Cordero de Dios que fue derramada por ustedes y por mí. Amén. ¿Vamos bien? ¿No será un buen día para decirle nuevamente gracias? Gracias, gracias. Y cuando vaya a su casa, tírese al piso y dígale perdón, 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 y váyase así media hora. Y ponga la sangre del Cordero sobre esas áreas de su vida que tal vez tiene tiempo de que va de ser berrinchudas y necias y torpe. Pida la sangre del Cordero, porque hay algo que el pecado no aguanta. No aguanta la sangre del Cordero. Pecado confesado es quitado por la sangre del Cordero de Dios. Amén. Vamos a dejar todo, por favor, y nos vamos a parar. Y le vamos a decir, Padre, mis hermanos, Padre, hoy hemos entendido más. Tu plan es precioso, es perfecto, fue consumado en la cruz y es de bendición para mi vida. Ahora que entiendo más y que esto no es obra de la casualidad, sino que es producto de tu amor reconciliador, tengo nuevos motivos para darte gracias. Nuevos motivos para alabarte, nuevos motivos para bendecirte, nuevos motivos para levantar mis manos, para inclinar mi rostro y para darte gracias por todas las cosas que pasan en mi vida, tanto las buenas como las malas, todas, porque en todas intervienes tú para bendecir mi vida, para sacarme del anonimato, para sacarme de la tibieza, para sacarme del miedo, para sacarme del temor, para sacarme de las obras impunes, para sacarme de todo ese complejo de inferioridad, de timidez, de arrogancia, de orgullo, Señor, porque en tu sangre hay redención y en tu sangre hay limpieza. Padre, gracias, gracias, gracias y gracias por la sangre bendita del Cordero de Dios. Gracias por la obra consumada en la cruz de Cristo. Y gracias, gracias, gracias por la obra personal que estás haciendo en mi vida. En el nombre de Jesús te pido perdón. En el nombre de Jesús pongo mi vida abierta a los pies de tu cruz. Y en el nombre de Jesús te pido que derrames tu sangre bendita sobre mi vida, sobre todas esas áreas que están en tinieblas o que están lejos de ti. Por favor, derrama tu sangre
limpia y levántame para la gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre maravilloso de Jesús, te lo clamo.